Para empezar con el tema, es importante tener en cuenta su definición. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se obstruye de manera que el líquido intraocular no puede drenarse. A medida que el líquido se acumula, aumenta la presión en el interior del ojo. La presión elevada daña al nervio óptico y es muy sensible y ocasiona la pérdida irreversible de la vista. El glaucoma normalmente se presenta en los dos ojos, pero el exceso de presión del líquido suele comenzar a acumularse primero en un ojo. Este daño puede causar cambios visuales graduales y luego pérdida de vista. Inicialmente se ve afectada la vista periférica, de modo que en el cambio de la vista puede ser lo suficientemente pequeño como para no notarlo. Con el tiempo, también comenzará a perder la vista central de manera progresiva. El glaucoma suele ser asintomático cuando el paciente refiere una disminución de la visión, generalmente está en etapa avanzada. Se conocen dos tipos de glaucoma, de ángulo cerrado y ángulo abierto. El más frecuente es el de ángulo abierto, ya que representa más del 60% de los casos totales de glaucoma. Según la OMS, después de la catarata es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero la primera causa de ceguera irreversible, con una prevalencia de 1.5% de la población mundial. Se estima que existen 50.000 personas con ceguera a causa de glaucoma. 1.3% de la población lo padece. Generalmente afecta a personas mayores de 40 años. En México existen 1.5 millones de pacientes con glaucoma. Somos un país con una alta prevalencia de ceguera y discapacidad visual por causa de no haber un diagnóstico temprano y adecuado. Los axones de las células ganglionares de la retina recorren el nervio óptico llevando la información visual desde los ojos hacia el cerebro. La lesión de estos axones causa la muerte de las células ganglionares con la consiguiente atrofia del nervio óptico y la aparición de parches de pérdida visual. La presión intraocular elevada en los ojos no afectados, el rango normal es de 11 a 21 milímetros de mercurio. Desempeña un papel en el daño axonal por compresión nerviosa directa o por disminución del flujo sanguíneo. Sin embargo, la relación entre la presión medida externamente y lesión nerviosa es complicada. La presión intraocular depende del equilibrio entre la secreción y el drenaje del humor acuoso. El aumento de la presión intraocular se debe a un drenaje insuficiente u obstruido, no a hipersecreción. Parece participar una combinación de factores en la malla trabecular, como por ejemplo la desregularización de la matriz extracelular, anomalías citoesqueléticas. Clasificaciones. El glaucoma de ángulo abierto es provocado por la obstrucción lenta de los canales de drenaje, lo cual produce un aumento de la presión ocular. Presenta un ángulo amplio y abierto entre el iris y la córnea. Este se desarrolla lentamente y es una afección para toda la vida. El glaucoma de ángulo cerrado es provocado por el bloqueo de los canales de drenaje, lo cual produce un repentino aumento de la presión intraocular. Este presenta un ángulo cerrado y estrecho entre el iris y la córnea y se desarrolla rápidamente. El glaucoma de tensión normal. En el glaucoma de tensión normal, el nervio óptico se daña a pesar de que la presión ocular no es muy elevada. Y en el glaucoma congénito, este tipo de glaucoma se presenta en bebés cuando existe un desarrollo incorrecto o incompleto de los canales de drenaje en el ojo durante el periodo prenatal. Factores de riesgo. Existe una serie de factores de riesgo que van a favorecer la aparición de la enfermedad. Entre ellos tenemos la edad, que es un factor muy importante. Hay más riesgo de padecer glaucoma después de los 40 años y el riesgo aumenta al doble después de los 60. Personas con antecedentes familiares de glaucoma. Existe entre un 4 y un 16% de riesgo a desarrollar glaucoma en caso de que algún familiar de primer grado, ya sea padre, madre o hermano, lo padezca. Incremento de la presión ocular. También personas de raza negra o de raza asiática tienen un riesgo de padecer la enfermedad o el hecho de haber tenido un traumatismo ocular previo o una enfermedad concomitante. Aquellas personas que padezcan diabetes e hipertensión arterial. Personas que utilizan gran cantidad de esteroides. El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa que afecta gravemente el nervio óptico del ojo.
Normalmente avanza de forma progresiva y en muchos casos también pasa inadvertida hasta producir una ceguera irreversible en el paciente. La doctora Mara Pasos, especialista en oftalmología, comenta que el glaucoma es también conocido como el ladrón de la visión, porque en la mayoría de los casos en los estadios iniciales la patología no da síntomas. Eso sí, se han determinado unas señales que pueden avisarnos y así obtener un diagnóstico temprano. Pero también es cierto que, por desgracia, con demasiada frecuencia estos signos de alerta se confunden con algo puntual y por eso se pospone consultar a un especialista. Los pacientes no relacionan estos indicios con la enfermedad y por tanto no acuden a consulta hasta que la patología está muy avanzada y tiene una repercusión en gran parte de la visión. Se estima que hay 1 millón de personas en España con esta patología, pero el 50% no es consciente de ello, debido a que sus indicios son muchas veces imperceptibles. El glaucoma es considerado la segunda causa de ceguera a nivel mundial. En un primer momento no aparecen los síntomas del glaucoma, como suele ocurrir en otras patologías, sino que presentan ciertos signos de alarma, como por ejemplo pérdida de la visión lateral. Puede ser más difícil reconocer los objetos situados en los laterales, visión nublada, náuseas, dolor de cabeza, fotofobia, parpadeo excesivo, agrandamiento de un ojo con respecto al otro, lagrimeo excesivo, ambliopía. Ahora vamos a hablar de los métodos de diagnóstico. El glaucoma se suele diagnosticar con un grupo de pruebas llamadas examen ocular completo. Por lo general, un oftalmólogo hace estas pruebas. Son 5 las pruebas principales que nos ayudan a detectar la presencia de glaucoma. La primera es la tonometría, que esta va a examinar la presión ocular interior. La oftalmoscopía. Esta va a examinar la forma y el color del nervio óptico. Esta prueba se hace mientras el ojo está dilatado. La perimetría. Esta va a examinar la totalidad del campo visual. La gonioscopía. Esta examina el ángulo del ojo donde el iris se encuentra con la córnea. Y la quinta y la última es la paquimetría, que esta va a examinar el espesor de la córnea. Tratamiento medicamentoso del glaucoma. En la actualidad se emplean diversos medicamentos para tratar el glaucoma, los cuales se clasifican de acuerdo a su función e ingrediente activo. Los agonistas alfa, que actúan tanto para disminuir la producción de líquido como para aumentar el drenaje. Beta bloqueantes. Estos actúan disminuyendo la producción de líquido intraocular. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos reducen la presión ocular, disminuyendo la producción de líquido intraocular. Colinérgico miótico. Estos reducen la presión ocular, aumentando el drenaje de líquido intraocular a través de la red trabecular. Medicamentos combinados. Estos pueden ofrecer una alternativa para los pacientes que necesitan más de un tipo de medicamentos. Análogos de la prostaglandina. Actúan aumentando el flujo saliente de líquido intraocular del ojo. Estas son algunas funciones que puede tener el tratamiento sobre glaucoma: la supresión de la producción de humor acuoso, la agilización del drenaje de humor acuoso, la reducción del volumen de humor vítreo, los agentes mióticos, midriáticos y ciclopégicos, tratamiento por rayos láser y quirúrgicos, iridotomía periférica, trabeculoplastía por rayos láser, cirugía de drenaje de glaucoma, ciclofotocoagulación láser. En conclusión, el tratamiento será el adecuado de acuerdo al grado del daño que tenga cada paciente. Los ojos son la ventana del alma. Eso es todo, amigos.